Buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que la gente que está intentando conectarse ahora mismo pues pueda finalmente ver el seminario desde el principio. Por lo tanto, en unos minutos comenzaremos. Gracias. Son las 11 ahora mismo aquí en España. Como digo, damos 2 minutos más y comenzamos. Gracias. En 30 segundos comenzamos. Bien, comenzamos el seminario. Muy buenas noches o buenas tardes, en función de cuál sea su localización geográfica. Y tenemos asistentes de Europa y de América, por lo que doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este segundo webinar dedicado al método de bielas y tirantes. En esta ocasión vamos a explicar la definición del modelo. Como ya dijimos hace 2 semanas, me resisto a comenzar la sesión sin trasladarles a todos ustedes un mensaje de aliento y ánimo en la delicada situación sanitaria y social en la que nos encontramos. Todos nuestros países se encuentran afectados en menor o mayor medida por la pandemia sanitaria que nos ha obligado a modificar nuestra forma habitual de entender la vida. Sin querer parecer un psicólogo o un coach emocional, actividades desgraciadamente alejadas de nuestras posibilidades, les invito a que reflexionemos sobre precisamente eso, sobre nuestra manera particular de entender la vida. Quizás ahora tengamos la posibilidad de abordar otros puntos de vista o al menos de cuestionar ciertas certezas que entendíamos absolutas hasta hace apenas unas semanas. En fin, esperemos que pronto acabe esta locura, pero al mismo tiempo aprovechemos el momento para pensar y reflexionar, para que precisamente cuando termine podamos reanudar nuestra vida habitual con una percepción más amplia de la vida que vivimos y que debe seguir siendo una caja por llenar. Lo dicho, mucha fuerza y mucho ánimo para todos y comenzamos.
Paso a presentarme. Soy Luis Javier Sanz Balduz, doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en cálculo estructural por la Universidad de Cantabria. He sido durante 8 años profesor titular universitario en la Universidad de Zaragoza y en la UCAM, de asignaturas relacionadas siempre con estructuras, teoría de estructuras, tecnología de estructuras, hormigón estructural, estructuras metálicas, puentes, etc. Y también soy el director de formación de la empresa Civil Studio. Civil Studio es una empresa española, de Barcelona concretamente, formada por ingenieros civiles, calculistas, que llevan 25 años desarrollando software para diseño y cálculo estructural aplicado básicamente a las infraestructuras viales. Civil Studio es un programa que desarrolla y resuelve los cálculos y tipologías más habituales en el trabajo diario y cotidiano del ingeniero estructural. Análisis seccional, vigas, muros, pasos inferiores, pilas, estribos, tableros y, en definitiva, puentes completos. Pero cada uno de estos elementos o estructuras se resuelven con un carácter específico gracias al enfoque modular adoptado. Es decir, existe un módulo específico para cada tipología estructural que permite diseñar, analizar y obtener todos los documentos de salida del elemento que se esté proyectando. Nivel de memorias, mediciones y planos, incluyendo incluso despiece de hierros y archivos para la metodología BIM. Además de ser el responsable de formación de Civil Studio, soy también el gerente de la empresa de ingeniería Imagina. Imagina nació a finales de 2004 como una empresa consultora de ingeniería civil con especial énfasis en el ámbito de la ingeniería estructural. De hecho, Imagina fue creada principalmente para imaginar, diseñar, proyectar y ejecutar estructuras de todo tipo, ya fueran industriales, de infraestructuras o de edificación. La experiencia adquirida previamente en el diseño y ejecución de estructuras prefabricadas, complejas de cualquier registro, fue aplicándose progresivamente al resto de tipologías y materiales disponibles. El empleo indistinto de soluciones de hormigón, metálicas, mixtas o incluso híbridas nos ha permitido resolver multitud de problemas, por muy complejos que hayan sido. Pueden ver un resumen de algunos de nuestros trabajos en nuestra página web www.imgn.es. Quiero aprovechar la ocasión para trasladarles que la colaboración entre Civil Studio e Imagina va a permitir la creación de un importante conjunto de seminarios virtuales, tanto de carácter práctico como teórico, en los que se van a intentar cubrir la práctica totalidad de temas que entendemos resultan de gran interés para cualquier ingeniero o proyectista estructural. Iremos anunciando la celebración de esos cursos a través del correo electrónico, newsletters y las diferentes redes sociales en las que tenemos perfiles. Este webinar, en definitiva, solo es la segunda etapa de un apasionante viaje al que les seguimos invitando encarecidamente. Bien, desconecto la cámara por aquí y comenzamos el seminario virtual de hoy, en el que el objetivo de la sesión es, sin duda, explicar cómo se define un modelo de bielas y tirantes. El webinar anterior nos sirvió como introducción a la metodología, al enfoque conceptual que subyace tras la aplicación de dicha metodología y la presentación de los elementos constituyentes. Gracias a haber introducido todas estas cuestiones, hoy ya podemos centrarnos en los siguientes 3 puntos que paso a enunciar a continuación. Primero explicaremos cómo plantear la definición general de un modelo de bielas y tirantes, cuál es el proceso, cuáles son las fases o etapas que debemos seguir para definir adecuadamente un modelo. A continuación, describiremos en profundidad la naturaleza de los elementos constituyentes. Y, por último, haremos un breve repaso del tratamiento que reciben dichos elementos constituyentes en las normativas más habituales. Aprovecho el momento también para trasladarles que todavía habrá una tercera y última sesión dedicada al método de bielas y tirantes, en el que desarrollaremos varios ejemplos prácticos que ilustrarán todo lo explicado hasta este momento. En cualquier caso, permítanme que sigamos adelante. Comenzamos a hablar sobre el planteamiento general del método, enumerando las fases fundamentales de definición y posterior dimensionamiento. En primer lugar, debemos identificar y acotar las regiones de discontinuidad en la estructura que estamos analizando. Es decir, se trata de ser conscientes de que el cálculo estructural que debemos afrontar es único, puesto que corresponde a una entidad global que debe ser resuelta en su totalidad.
Ahora bien, esa entidad global puede estar compuesta, como la figura que pueden ver en sus pantallas, de varios elementos estructurales concretos que están conectados para generar esa entidad global de la que estamos hablando. Aquí podemos observar varios de esos elementos. Tenemos cimentaciones superficiales a derecha e izquierda. Tenemos igualmente una cimentación profunda en el centro. Aquí lo vemos, apoyada en dos pilotes. Ménsulas de apoyo en cada pilar. Ménsula de apoyo, ménsula de apoyo, ménsula de apoyo y la cuarta ménsula de apoyo. Tenemos igualmente vigas biapoyadas, limpiamos. Vigas biapoyadas, una en todo su canto, lo tenemos aquí. Esta sería una zona de discontinuidad y otra descolgada mediante apoyos a media madera. Aquí vemos cómo esta viga descolgada, sus apoyos a media madera suponen en sí mismo regiones de discontinuidad. Y por último, nudos de conexión entre pilares y forjados con menor y mayor canto. Es decir, estas conexiones entre los pilares, los forjados, sean de mayor o menor canto, representan en sí mismo una discontinuidad. En definitiva, todo lo que hemos enumerado hasta ahora representa los tres tipos de discontinuidades de los que hablábamos la sesión anterior. Discontinuidades geométricas, discontinuidades estáticas y discontinuidades generalizadas. Y como hemos dicho, la primera fase que debemos llevar a cabo para definir un modelo de bielas y tirantes correcto de la zona de discontinuidad correspondiente es precisamente identificar dicha región y acotar la longitud de la misma mediante, recuerdo, la aplicación del principio de Saint-Venant, que nos dice de manera simplificada que la influencia de la discontinuidad alcanza una longitud próxima al canto estructural del elemento considerado. Bien, borramos por aquí y continuamos. Una vez que hemos identificado y acotado las regiones de objeto de análisis, debemos proceder a establecer las condiciones de contorno que existen sobre dichas zonas. Y en este caso, debemos distinguir claramente dos posibles situaciones. La primera es que la zona de discontinuidad sea un elemento estructural completo. Y la segunda consiste en que la zona de discontinuidad sea simplemente una parte ya identificada y acotada de un elemento estructural completo. Vamos a explicar cada caso. Aquí tenemos un elemento estructural completo que es una gran región de discontinuidad. Podríamos denominarlo una viga de gran canto apoyada en 3 puntos. Efectivamente, es un elemento estructural completo, puesto que puede ser analizado y dimensionado en su totalidad, pero al mismo tiempo es una gran zona D. Los apoyos y las acciones están tan juntas y además la relación de las distancias entre apoyos y el canto de la pieza es tan reducida que las respectivas zonas de discontinuidad se solapan, motivando una única y generalizada región D. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros intentamos describir o delimitar la zona de discontinuidad relacionada con el apoyo central, veremos que tomando la idea del principio de Saint-Venant, nosotros nos movemos a ambos lados un canto estructural y más o menos tendríamos esta zona que sería la región de discontinuidad relacionada con la introducción de la reacción del apoyo central. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Que como resulta que tenemos tan pegada las aplicaciones de las acciones verticales descendentes, esta acción vertical descendente seguramente le correspondería una zona de discontinuidad de este estilo. Y como ven, que es lo que estoy rayando, como ven, la zona de discontinuidad de esa carga vertical descendente se solapa con la zona de discontinuidad que está relacionada con la introducción de la reacción del apoyo central. Y por la misma razón, volvemos otra vez a poner el color rojo, si nos deja, que nos dejará en algún momento. Vamos a ver, aquí, este color. Nosotros volveríamos a hacer lo mismo, estaríamos sacando la región de discontinuidad del apoyo extremo y nos volvería a pasar exactamente lo mismo y se volverían a solapar unas con otras. Con lo cual, efectivamente, proceder a definir el modelo de bielas y tirantes
que nos permita analizar y verificar el comportamiento de esta viga. Para ello, solo necesitamos caracterizar correctamente el valor de las acciones aplicadas y el de las reacciones correspondientes, porque toda esta estructura es una gran zona de discontinuidad. Es decir, podemos atacarla directamente mediante un modelo general de bielas y tirantes. Bien, continuamos. En el caso de que la zona D acotada corresponda a una parte de elemento estructural, debemos proceder a aislar dicha zona introduciendo los esfuerzos en la sección frontera que hayamos determinado en la fase anterior. Por ejemplo, la zona D de la imagen pertenece a una viga biapoyada en la que se está ejecutando un pretensado, o mejor dicho, un postesado. La introducción de dos acciones como la fuerza de pretensado y la propia reacción motivan la generación de una zona de discontinuidad que, sin atender a posibles consideraciones relacionadas con la forma de la sección de la viga, se prolongaría hasta una distancia semejante al canto de la viga, aplicando nuevamente el principio de Saint-Venant. Precisamente en esa sección debemos introducir aquellos esfuerzos que se han obtenido a partir del análisis del elemento completo, en este caso la viga. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Estos tres de aquí. Es decir, el momento flector, el axil y el cortante. A partir del establecimiento de dichas condiciones de contorno, se podrá comenzar a plantear la definición del modelo de bielas y tirantes en la zona D. Recuerdo que al final esta distancia de aquí, más o menos, será algo comparable al canto estructural de mi pieza, siguiendo, como decíamos, el principio de Saint-Venant. Continuamos. A continuación, después de identificar la región D y de establecer las condiciones de contorno, debemos proceder a intuir la naturaleza de los flujos internos de fuerza. Y dicho proceso se puede atacar de dos maneras. La primera de esas maneras corresponde a la intuición de las direcciones que pueden tomar las cargas aplicadas en el interior de la zona de discontinuidad analizada. Dicha intuición da la pista inequívoca de cómo se puede plantear un modelo de bielas y tirantes que recoja la esencia del recorrido de las cargas. Como pueden observar en la figura, la intuición de un recorrido de cargas en el dibujo izquierdo, es decir, esta intuición, nos estamos refiriendo a esta intuición del recorrido de las cargas. Bien, pues esa línea ha permitido generar un modelo de bielas y tirantes que recoge los mecanismos estructurales intuidos. Es decir, por un lado, el recorrido de cargas previsto desde la aplicación de la carga en la cara superior, es decir, aquí, hasta el apoyo inferior, es decir, hasta la reacción. Y por otro, aquellos que son necesarios para que dichos recorridos de cargas se produzcan, es decir, y por denominarlos de alguna manera, los esfuerzos desviadores de dichas líneas de carga, que en este caso están asumidos por una biela horizontal intermedia y un tirante inferior. Es decir, si nosotros hemos asumido que esta de aquí es la dirección de mi línea de carga, para que eso se produzca, para que esa línea de carga vaya girando, vaya rotando y vaya cambiando de posición, al final lo que se tiene que producir es que hay algo que tiene que presionar o estirar esa línea de carga para precisamente movilizarla. Y como pueden observar justo aquí en esta zona, lo que ocurre es que aparecen unos esfuerzos desviadores de tipo compresión. Y por el contrario, en esta zona de aquí abajo, aparecen unos esfuerzos desviadores de tipo tracción. Esto, la transferencia que tiene al modelo directamente, es que los esfuerzos desviadores son asumidos por una biela horizontal y los esfuerzos desviadores en la zona inferior son asumidos por un tirante de tracción en color azul. Si se dan cuenta, la aparición de dichos elementos horizontales responde precisamente a la desviación que sufre la línea de carga intuida. Si no existieran esos desviadores, como decíamos, la línea de carga no podría girar ni cambiar de dirección, por lo que sería perfectamente vertical, inclinada, o no tendría ningún quiebro desde la cara superior hasta la inferior. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, ya sea por la complejidad de la zona estudiada o por la escasa experiencia del calculista, resulta muy complicado intuir los recorridos de cargas. En ese caso, resulta muy interesante recurrir a modelos auxiliares y simplificados de elementos finitos que permitan intuir los recorridos de las cargas a lo largo y ancho de la zona de discontinuidad. En la figura de la derecha
podemos observar un modelo de elementos finitos, resuelto, evidentemente sometido a las acciones y esfuerzos en las dos secciones frontera correspondientes, que son esta y esta, ¿de acuerdo? Estas están aquí aplicadas en nuestro modelo de elementos finitos aproximado. La solución que ven del modelo de elementos finitos corresponde al dibujo de las dos direcciones principales, correspondientes a sigma 1 y sigma 3, en los centros, centroides, de cada uno de los elementos que conforman el modelo. A partir de las orientaciones nodales de dichas tensiones, es posible intuir el recorrido de las cargas y, en consecuencia, plantear un modelo de bielas y tirantes que reproduzca el fenómeno producido. Es decir, a partir de las inclinaciones que vemos en este modelo, en estos centroides de los elementos finitos, a partir de las inclinaciones, nosotros podemos intuir la posición de las bielas y de los tirantes. ¿Correcto? Entonces, ya digo, ambos casos se pueden realizar o a través del recorrido de las líneas de carga o cuando los conocemos, que básicamente cuando son nudos muy complejos es muy complicado prever cómo es la forma de esos recorridos de cargas, pues merece la pena acudir a un modelo de elementos finitos simplificado que nos dé la pista de cómo son las direcciones principales para poder estimar la disposición de bielas y tirantes. Bien, si hasta aquí hemos desarrollado los 3 puntos que hemos mencionado, hasta ahora solo nos queda generar ya el modelo de bielas y tirantes correspondiente. En esta figura podemos ver el modelo tridimensional de bielas y tirantes de un encepado apoyado en 4 pilotes. Y aunque hablaremos posteriormente de la resolución de los modelos, quería incidir, aprovechando que tenemos esta imagen, en la circunstancia de que la única acción comunicada por la sección frontera con la zona inferior de la pila, que indudablemente existe, es una carga vertical. Es decir, nos estamos refiriendo a este valor de n sub d. Es decir, la pila lo que le está comunicando al encepado es un valor de n sub d. No tiene por qué ser solo un n sub d. Puede ser un axil, puede ser un cortante, puede ser un flector y la combinación de todos ellos. Lo que quiero decir es que aunque la geometría del encepado sea siempre la misma y aunque la posición de los pilotes obviamente sea siempre la misma, si las acciones comunicadas por la pila fueran diferentes, por ejemplo, un axil reducido y un momento flector importante, un axil importante y un momento flector igualmente importante, el modelo de bielas y tirantes podría ser diferente y hay que tener cuidado. Y aprovecho también esta figura para indicar algo que normalmente no es tenido en cuenta, sobre todo aquellos que se acercan por primera vez a la metodología de bielas y tirantes, y es recordar que en estructuras tridimensionales nos podemos encontrar con modelos de bielas y tirantes igualmente tridimensionales. Es decir, no pensemos siempre que los modelos de bielas y tirantes se van a producir única y exclusivamente en el plano o incluso en planos perpendiculares, sino que, como es este el caso, aquí ya vemos que las bielas dibujan un tetraedro y que, por lo tanto, tiene que ser analizado esa celosía tridimensional acorde con su geometría. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos adelante y pasamos a esta situación en la que vemos que no solo podemos tener modelos de bielas y tirantes diferentes cuando la estructura o parte de la estructura analizada está sometida a acciones diferentes, sino que incluso cuando las acciones sean únicas, podemos definir diversos modelos plausibles. Como ya vimos en la sesión anterior, todos estos modelos, pueden ser algo en lo que merece la pena reflexionar, y es que el hormigón estructural tiene, desgraciadamente, la mala costumbre de fisurarse. Y eso quiere decir que los esfuerzos considerados en las secciones frontera, incluso en los apoyos, pueden variar a lo largo del proceso resistente de la estructura analizada. Pensemos que el valor de dichas fuerzas o fuerzas internas en las estructuras hiperestáticas o estáticamente indeterminadas están íntimamente relacionadas. Los valores de las compresiones y las tracciones en los modelos de bielas y tirantes serán igualmente diferentes. Por lo tanto, ojo, cuidado al carácter evolutivo del hormigón y su influencia en los análisis y dimensionamientos que realizamos. También quería aprovechar esta diapositiva para hablar del posible uso de varios modelos de bielas y tirantes para la solución de un mismo caso de carga. Me explico. Imaginemos una situación como la que vemos en la figura,
tenemos un elemento estructural que todo él es una gran región de discontinuidad e identificamos 4 modelos igualmente plausibles, es decir, físicamente posibles. Sigamos imaginando que de los 4 modelos hay 2 sobre todo que son los que nos inspiran más confianza, de los 4. Supongamos que son los 2 de la columna izquierda, vamos a señalarlos, vamos a imaginar que justo estos 2 modelos son los que mayor tranquilidad nos transmiten. Posteriormente, veremos que la longitud total de tirantes que hay en ambos modelos nos puede dar alguna idea sobre la idoneidad de cada uno de ellos. Pero incluso así, sigamos pensando que estos 2 modelos de la columna izquierda nos parecen representativos del comportamiento que tratamos de dimensionar. La pregunta es, ¿cuál de los 2 elegimos? Porque fíjense que el modelo inferior supone tirantes en zonas que no están cubiertas en el modelo superior. Me estoy refiriendo fundamentalmente a esta zona de tirante, esta zona de tirante y exactamente igual, esta zona de tirante. Si pueden observar, justo esos tirantes en el modelo superior no existen. Y como bien saben, el hecho de que no acertemos con la ubicación de los tirantes puede conllevar la aparición de patologías de fisuración inesperadas. Bueno, hay una solución. La metodología que hemos desarrollado, que hemos introducido hasta ahora, no nos obliga a elegir un solo modelo. De hecho, podríamos elegir una combinación de ambos. Es decir, podríamos suponer, por ejemplo, si entendemos que es factible y nos deja moderadamente tranquilos, como digo, podríamos suponer que el modelo superior soporta el 50% de las acciones y el inferior el 50% restante. O quizás podríamos pensar en un reparto 60-40 o 70-30 e incluso un 60-60. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros planteamos que cada uno de los modelos se lleva el 60% de la carga aplicada, lo que estamos haciendo es introduciendo un coeficiente de seguridad adicional a la estructura dimensionada. Desde luego no tanto en estado límite último, puesto que ya sabemos que el teorema del mínimo de la plasticidad nos ampara, sino simplemente por el cumplimiento de las condiciones de servicio de la estructura. Es decir, en resumen, nosotros sabemos que eligiendo un modelo cualquiera, aseguramos que la estructura no va a colapsar. Como digo, el teorema del mínimo de la plasticidad nos ampara en ese sentido. Lo que no, desgraciadamente, no nos dice ese teorema es que si la estructura tiende a trabajar de una forma determinada hasta que encuentre el mecanismo estructural que nosotros hemos impuesto con la disposición de nuestras armaduras, es factible que la propia estructura se fisure. Y se fisure tanto que al final se generen otros problemas que no solamente sean de patologías de fisuración, sino pérdidas de rigidez que penalicen el comportamiento resistente de la estructura. En cualquier caso, vuelvo a repetir, ojo, no tenemos necesidad de elegir un solo modelo para resistir las cargas, podemos suponer la colaboración de varios modelos, de 2, de 3, de 5, y es decisión nuestra del proyectista la ponderación o el peso de cada uno de esos modelos en el comportamiento global de nuestra zona de discontinuidad proyectada. Venga, perfecto. Seguimos. Una vez que hemos definido el modelo correspondiente, aquel que hemos elegido y creemos que representa lo más fielmente posible el mecanismo natural de la estructura, procedemos a resolverlo. Esto es muy sencillo, es muy evidente. Sobre el modelo asumido, aplicamos las acciones y fuerzas internas correspondientes y a partir de ese momento lo único que queda es resolver dicho modelo como una celosía articulada, normal y corriente. Cualquier método de resolución de celosías es adecuado, pero normalmente planteando el equilibrio en los nudos, en los más sencillos, en los nudos que solo concurren 2 incógnitas, podremos resolverlo de manera directa. Bien, el resultado obviamente conducirá a la obtención de las fuerzas resistidas por cada uno de los elementos constituyentes del modelo, es decir, las bielas, los tirantes y los nudos. En estas figuras podemos observar la resolución de un modelo muy simple de bielas y tirantes compatible con la geometría propuesta y las respectivas acciones aplicadas. A partir del planteamiento del equilibrio de los nudos, vamos obteniendo uno a uno los valores de las fuerzas desarrolladas en las bielas y en los tirantes. Y en el
Modelo siguiente, exactamente lo mismo, planteando el equilibrio en los nudos de aplicación de las reacciones, por ejemplo, planteándolo aquí, y planteando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que las dos ecuaciones serían el equilibrio de fuerzas en X y el equilibrio de fuerzas en Y, y las incógnitas, la fuerza interna, la compresión de la biela y la tracción del tirante. Podemos obtener esos dos valores y a partir de ellos ya encadena el resto de bielas y tirantes del modelo que estamos analizando. Concluimos este capítulo con un apartado dedicado a la valoración de la idoneidad del modelo planteado. Y, antes de nada, borro la pizarra. Introdujimos en la sesión anterior la idea de mecanismo resistente natural de cada una de las estructuras. Y uno de los asistentes, uno de ustedes, advirtió acertadamente en el turno de preguntas que ese eufemismo, eso del mecanismo estructural natural, respondía a una realidad física objetivable. Me estoy refiriendo al mecanismo resistente que motiva que la estructura se deforme lo mínimo posible. Es decir, aquel mecanismo que permite que la energía de deformación resultante sea la mínima posible. Merece la pena que este principio, inherente y extremadamente útil en todos los números que llevamos a cabo los proyectistas de estructuras, lo tengamos presente a la hora de valorar posibles modelos de bielas y tirantes que expliquen una misma zona de discontinuidad. Perdón. En este caso, en la figura que pueden observar, vemos una viga biapoyada de gran canto en dos situaciones de carga diferentes. En la fila superior, observamos la viga con una única acción vertical descendente aplicada en la sección central. Y observamos dos modelos diferentes, y ambos plausibles. La figura de la izquierda presenta dos bielas y un tirante inferior horizontal. En cambio, la figura de la derecha presenta 5 bielas y 2 tirantes inclinados. Como digo, ambos modelos resultan perfectamente posibles y cumplen todas, absolutamente todas, las condiciones que hemos comentado hasta el momento. En la fila inferior, en cambio, podemos ver la misma viga sometida a la aplicación de dos acciones verticales descendentes y nuevamente observamos que somos capaces de encontrar dos modelos plausibles. La figura de la izquierda presenta 5 bielas y nuevamente un único tirante inferior y horizontal. Y sin embargo, la figura de la derecha aparecen también 5 bielas, aunque sean de diferente aspecto, y 3 tirantes, 2 cortos inclinados y uno más largo y horizontal. Y lo mismo que en el caso anterior. Es decir, ambos modelos son perfectamente plausibles. La pregunta es evidente, ¿cuál es el idóneo? Porque claro, factibles son los dos. Y de acuerdo al teorema mínimo de la plasticidad, podemos estar absolutamente seguros, como les decía antes, que disponiendo la armadura de acuerdo a cualquiera de los dos modelos, la viga en ningún caso colapsará. Pero podemos pensar, como buenos ingenieros, que quizás uno de esos modelos pueda tener más sentido que el otro. Bien, pues simplemente aplicando el mismo principio energético que acabamos de mencionar hace unos momentos, el de mínima energía de deformación, podemos concluir en qué es lo que podemos decidir al respecto. Como la deformabilidad de las bielas de hormigón es muchísimo más reducida que la de los tirantes, tenemos que prestar especial atención a la longitud de los tirantes en cada uno de los modelos que planteamos. Recordemos, como vemos en la fórmula incluida en la diapositiva, que la energía de deformación de un elemento traccionado es directamente proporcional a su longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si dimensionamos los tirantes para que trabajen a una tensión determinada, en este caso a su límite elástico, eso significa que aquel modelo que presente menor longitud de tirantes será precisamente el que desarrolle menor energía de deformación. Y esa es la pista justo que necesitamos para juiciar la idoneidad de estos modelos. En la fila superior, ¿cuál será el modelo con menor longitud de tirantes? Efectivamente, es el modelo de la izquierda. Y en la fila inferior ocurre exactamente lo mismo. El modelo de la izquierda tiene menos longitud de tirantes. En cualquier caso, me gustaría subrayar que nosotros debemos entender este método de valoración simplemente como una pista de lo que realmente puede llegar a ocurrir en la estructura. Como hemos dicho en un apartado anterior, ante la más mínima duda debe valorarse el uso
de un modelo auxiliar en elementos finitos, así como la reflexión del comportamiento evolutivo del hormigón en fase de carga. Y recuerdo igualmente lo que hemos dicho hace un momento. No tenemos que elegir forzosamente uno de los dos modelos. Podemos apostar por una combinación de los dos o incluso más si entendemos que existe más modelos de bielas y tirantes plausibles con las acciones aplicadas. En la primera sesión dedicada al método de bielas y tirantes, introdujimos de manera muy sucinta los elementos constituyentes de cualquier modelo. Evidentemente nos referíamos a las propias bielas y a los tirantes que dan nombre al método y a un tercer grupo de elementos que en demasiadas ocasiones suele ser olvidado. Me estoy refiriendo a los nudos. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en todos ellos y vamos a comenzar hablando de las bielas. Las bielas son los elementos de los modelos que resisten por compresión, como saben ustedes, y corresponden a la obtención de las respectivas resultantes de los diferentes campos de compresiones que se generan en la matriz del hormigón. Pero dichos campos de compresiones, como van a ver a continuación, se pueden generar de diferentes formas, y es lo que vamos a introducir con la siguiente nomenclatura. Vamos a tener bielas prismáticas, bielas en abanico y bielas en botella. Y además hablaremos igualmente de la capacidad resistente de dichas bielas y de los factores que intervienen en su determinación. Efectivamente, esas bielas, que son los elementos constitutivos del modelo trabajando a compresión, asumen esa responsabilidad de transmitir las compresiones de un nudo a otro, pero no todas las bielas trabajan de la misma manera. Pensemos que los mecanismos resistentes del hormigón estructural dependen de la forma en la que se distribuyen los campos tensionales en la matriz del material. Y, lógicamente, la virtualización de las bielas no representa ninguna excepción. Como vemos, la diferencia entre cada una de estas bielas es la capacidad de dispersión en dimensiones, en una o dos dimensiones, del propio campo de compresiones. En primer lugar, la biela prismática, observamos que existe una limitación física o mecánica en la disposición de dichas compresiones. En la biela en abanico existe la posibilidad de que se disperse en una dirección ese campo de compresiones. Y por último, la biela en botella presenta una dispersión bidimensional de las compresiones. Resulta muy importante identificar el tipo de biela existente en nuestros modelos, puesto que la capacidad resistente de esta no es que dependa de la tipología de la misma, sino que básicamente depende del área de hormigón colaborante y del estado tensional transversal a la propia biela. ¿Qué quiere decir esto? Significa que aunque el hormigón que forme parte de la biela siempre sea el mismo y que la resistencia de esa biela sea siempre la misma, la anchura eficaz de esa biela, lo que determina la capacidad resistente de ese elemento a compresión es la capacidad de dispersión de esa biela y, por lo tanto, su área equivalente, el área virtual del elemento biela que está trabajando entre un nudo y otro. Y además, lo que es fundamental, como pueden ver en la formulación, es que aparezca que exista un estado tensional transversal a la propia biela. Como podemos observar en la fórmula, dicho estado tensional afecta mediante coeficientes a la resistencia del hormigón que constituye la propia biela. En el capítulo siguiente veremos el tratamiento que cada normativa da a esos coeficientes, pero es importante destacar que incluso un mismo hormigón en bielas de tipología similar puede desarrollar diferentes capacidades resistentes debido a tres factores. El primero, como hemos dicho antes, la existencia de un estado de tensiones transversal a la biela. El segundo, la cantidad de armadura transversal que la atraviesa. Y el tercero, el posible confinamiento mediante la disposición de cercos cerrados a modo de zuncho. Es decir, estas son decisiones del proyectista que le van a permitir saber si la fisuración transversal afecta de manera mayor o menor a la biela que está considerando y que está introduciendo en el modelo. Pasamos a hablar de los tirantes y en este caso el dimensionamiento de los tirantes resulta bastante simple, puesto que la colaboración del hormigón, como saben todos ustedes, se desprecia. Por lo tanto, es un problema únicamente de disposición de armadura. A mayor fuerza de tracción a resistir, más armadura de acero a disponer. Aunque hemos dicho ya
en numerosas ocasiones, desde la primera sesión de estos seminarios dedicado al método de bielas y tirantes, que esta metodología es un procedimiento basado en la teoría de la plasticidad y que, por tanto, está íntimamente relacionado con la filosofía de la seguridad y los estados límite últimos, ya advertimos en su momento que existían mecanismos indirectos de cumplimiento de los estados límite de servicio, es decir, aquellos que se producen durante la vida útil de la estructura. La primera comprobación que ven en esta diapositiva se refiere precisamente a esto que estamos diciendo. Independientemente de que admitimos que el modelo que proyectemos debe resistir en rotura, es decir, no se debe producir el colapso, sí que tenemos la precaución de limitar la tensión de trabajo del acero en esa situación de rotura indirectamente. Estamos, de alguna forma, tratando de limitar la tensión de trabajo real del acero en situaciones reales de carga. Es decir, lo que estamos haciendo es tratando de asegurarnos que la deformación de esas armaduras dispuestas en condiciones de servicio no produzca patologías de excesiva fisuración. Y por último, también pueden apreciar que el uso de armadura activa disminuye de manera importante la necesidad de armadura pasiva a disponer. Por último, pasamos a analizar el hermano pobre del modelo, si se le puede denominar así, que es el nudo. Piensen que al método se le llama método de bielas y tirantes. Es decir, no se llama método de bielas, tirantes y nudos. Y sin embargo, qué importantes son los nudos y cuántos dolores de cabeza nos generan. Como vemos en la diapositiva, los nudos son los elementos donde confluyen las bielas y los tirantes. Y es la zona de la matriz del material donde se debe asegurar la correcta transmisión de esfuerzos entre los elementos nobles, es decir, aquellos que dan nombre al método, es decir, entre las bielas y los tirantes. Pero tal cuestión, desgraciadamente, dista mucho de ser directa. Para comenzar, debemos pensar qué tipos de elementos nobles comparten el nudo. Si los únicos elementos que confluyen en él son bielas, entonces denominamos al nudo multicomprimido, que será biaxial si confluyen bielas en el mismo plano y triaxial si confluyen bielas en planos diferentes. Si en el nudo aparece algún tirante, tendremos que prestar una atención especial y denominaremos esos nudos con anclaje de tirantes. En el caso de los nudos multicomprimidos, debemos pensar que cuantas más bielas compartan un mismo nudo en más planos y además no haya ningún tirante anclado, la competencia del hormigón será mejor, como podemos comprobar a partir de las relaciones incluidas en la diapositiva. Ya ven que si la compresión se produce en el plano, la compresión máxima, en este caso estaríamos denominando un nudo multicomprimido biaxial, la resistencia del nudo que corresponde a la resistencia característica del hormigón que estemos empleando. Sin embargo, si existe una biela en un plano diferente al de las dos anteriores, conseguimos generar un efecto triaxial en el nudo y, por lo tanto, mejorar su comportamiento hasta un punto suficientemente importante como para aumentar la resistencia al hormigón un 330%. Cuidado, mucho cuidado, porque el estado tensional comunicado al nudo depende de las tipologías de las bielas concurrentes y de sus anchuras eficaces. ¿Qué quiere decir esto? El nudo en el que se generan las transmisiones de cargas entre acciones exteriores, bielas y tracciones, al final nos lo tenemos que imaginar con un poliedro, que en cada una de sus caras la resistencia del hormigón que conforma ese poliedro, al final tiene que ser verificada. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber cuáles son las dimensiones de las bielas y de los tirantes que concurren en ese nudo poliédrico para poder definir en cada una de sus caras las comprobaciones tensionales correspondientes y verificar que cumple correctamente. En el caso de que en el nudo confluyan uno o más tirantes, independientemente de las bielas que concurran, la resistencia del hormigón del nudo se reduce de manera drástica, ya ven, hasta el 70% de la resistencia característica del hormigón. Y lo más importante es que la estructura se debe proyectar de tal manera que se asegure la posibilidad de anclar correctamente ese tirante o tirantes que confluyen en el nudo. Y precisamente aprovechamos para concluir este capítulo dedicado a los elementos constituyentes del modelo con un aviso extraordinariamente serio. Y es el siguiente. Aunque elijamos perfectamente el modelo de bielas y tirantes,
aunque represente perfectamente el mecanismo resistente natural que se produce en la estructura, y aunque las bielas, tirantes y nudos estén perfectamente dimensionados, si la geometría de la estructura no asegura el correcto anclaje de todos y cada uno de los tirantes que confluyen en todos y cada uno de los nudos, existe un riesgo real de colapso y ni siquiera para situaciones avanzadas de carga. Vuelvo a subrayar esta circunstancia que desgraciadamente se está repitiendo en los últimos meses de manera recurrente. Nosotros podemos haber definido un maravilloso modelo de bielas y tirantes, después de un sofisticadísimo modelo de elementos finitos que nos ha permitido intuir con total nitidez cuál es el modelo de bielas y tirantes que tengo subyacente en mi estructura. Lo resuelvo, obtengo las compresiones en las bielas, las tracciones en los tirantes, incluso compruebo la competencia de los nudos, donde se transmiten las cargas de bielas a tirantes a todos los que puedan concurrir en todos los nudos. Y ahí no acaba el problema, porque yo me tengo que asegurar de que la geometría de mi estructura permite que esos tirantes estén perfectamente anclados. Porque si tenemos la mala fortuna de que uno de esos tirantes, por muy bien dimensionado que esté, no hemos permitido, no hemos generado el detalle geométrico, el detalle físico, para que ese tirante esté correctamente anclado, tenemos un grave riesgo de que la estructura pueda colapsar. Y vuelvo a repetir, no necesariamente para estados muy avanzados de carga. Desgraciadamente, todos los colapsos relacionados con falta de anclaje en los tirantes en una región de discontinuidad son fallos frágiles, son colapsos frágiles. Por lo tanto, no avisan o avisan con muy poquita antelación. Por lo tanto, les recuerdo encarecidamente que tengan un cuidado extremo con esta circunstancia. Ojo, mucho cuidado con el anclaje de los tirantes, que ya digo, esto no lo vamos a encontrar en ninguna normativa, es una cuestión de concepto. Si nosotros queremos que un tirante esté activado justo en la zona de transmisión, que es el nudo, tenemos que prever que de ese nudo hacia atrás tiene que estar perfectamente anclado y la geometría de nuestra estructura tiene que posibilitarlo. Si no definimos una geometría capaz de posibilitar ese anclaje, no funcionará y podemos tener graves riesgos. Bien, llegados a este punto y después del aviso el aviso a los navegantes para que tengamos cuidado con estas circunstancias, creo que podemos decir que hemos introducido los puntos fundamentales del método de bielas y tirantes. Es decir, hagamos un pequeño resumen. Entendemos el concepto, conocemos para qué necesitamos introducir estos modelos y además sabemos cómo plantear un modelo independientemente de que sea un elemento estructural completo o una zona del mismo. También somos capaces de enjuiciar la idoneidad del modelo que estamos eligiendo e incluso valorar la posibilidad de utilizar varios modelos para una misma zona. Igualmente comprendemos cuáles son las características de los elementos constituyentes del modelo y, en definitiva, sabemos cómo proceder a su resolución. A continuación, debemos introducir ciertas consideraciones acerca de la evaluación de la competencia de los elementos descritos y dichas consideraciones relativas al desempeño estructural de las bielas, los tirantes y los nudos se definen explícitamente en las diferentes normativas a disposición de los calculistas en todo el mundo. Aquí vamos a hablar de 4 de esas normativas, en concreto de la normativa europea o Eurocódigo, de la norma española o EHE, de la norma ACI y, por último, de la norma ASTO. Estas dos últimas, de nacionalidad estadounidense, pero de aplicación habitual en casi todo el continente americano. Pensemos que ninguna de estas normativas, por favor, eso lo tenemos que tener absolutamente claro, ninguna de estas normativas nos va a explicar cómo deben diseñarse los modelos de bielas y tirantes, más allá de incorporar varios modelos clásicos de algunos casos particulares. Tampoco hablan de cómo resolverlos, y mucho menos de la idoneidad de los mismos. Las normativas hablan fundamentalmente de dimensionamiento, por lo que no debemos olvidar que el uso de dichas normativas y el cumplimiento estricto de sus articulados no asegura que el modelo planteado sea correcto y, en consecuencia, que nuestra estructura sea segura. Porque no olvidemos que nuestras zonas de discontinuidad, suelen formar parte de conjuntos estructurales que deben cumplir los mínimos de seguridad exigibles
por las citadas normativas. Si dichas zonas D no son plausibles o están mal diseñadas, por mucho que cumplan las consideraciones de dimensionamiento que vamos a ver a continuación, la estructura en su conjunto estará en riesgo real de colapso. Comenzamos por la norma europea, concretamente el Eurocódigo de hormigón. Pueden leer en la diapositiva 3 consideraciones básicas recogidas en el Eurocódigo. En la primera indican que esta metodología es adecuada para el proyecto en estado límite último, de zonas de discontinuidad, ya lo sabíamos, y detalles constructivos de las mismas. E indica expresamente que la discontinuidad decae a una distancia semejante al canto estructural del elemento estudiado, siguiendo la filosofía del principio de Saint-Venant. En segunda instancia, comenta la posibilidad de utilizar este método igualmente en comprobaciones de estado límite de servicio, siempre que se asegure una cierta compatibilidad en los modelos utilizados, que es tanto como decir que se limite la tensión de trabajo de los tirantes en servicio. Y por último, abre la puerta a la optimización de los modelos de bielas y tirantes mediante métodos energéticos. En el caso de la norma española, la instrucción de hormigón estructural plantea situaciones muy similares a las planteadas en el Eurocódigo. Permite el uso de esta metodología en estado límite último para las diferentes combinaciones de acciones, siempre que los elementos constituyentes cumplan unos criterios definidos. También las comprobaciones de estado límite de servicio se consideran satisfechas si se cumplen las condiciones específicas para los tirantes. Y introduce el hecho de que análisis más refinados permite el empleo de relaciones tensodeformacionales no lineales utilizando modelos numéricos adecuados. Consecuentemente, en este caso, al introducir esas relaciones tensodeformacionales no lineales, los análisis realizados serían satisfactorios en estado límite de servicio y en estado límite último simultáneamente. ¿Vale? Porque introducirían esas situaciones no lineales de comportamiento de los materiales a lo largo del tiempo. A continuación repasamos algunos conceptos de la norma ACI, de la American Concrete Institute. En general, las normas norteamericanas están mucho más dirigidas a las aplicaciones prácticas que las europeas y por ello suelen ser más rígidas que estas. Es decir, se permite menos libertad al proyectista y simplemente se introducen las diversas formulaciones de obligado cumplimiento. En este caso podemos ver cuando ACI define que puede ser interesante aplicar modelos de bielas y tirantes y comenta expresamente que cuando se produzcan discontinuidades de carácter estático o geométrico. También comenta que el apéndice A contiene disposiciones de diseño, de regiones, vamos a decir, de modelos habituales y permite usar igualmente los modelos puntal tensor, que es como se denomina normalmente en América, el diseño al cortante de las regiones de discontinuidad. Ya dijimos el otro día que hablar de esfuerzos como los conocemos, axil, torsor, flector y cortante en las zonas de discontinuidad es un poco, vamos a decir, obtuso. Pero bueno, aquí lo importante es que se entiende que se introducen los modelos de bielas y tirantes precisamente para abordar el estudio de estos esfuerzos que en las regiones B, en las regiones de continuidad, abordamos a través de la analogía de la celosía, como comentamos en el seminario anterior. Introduce también que el factor reductor de la resistencia es 0,75, que es un valor concreto, y finalmente, de manera alineada con la filosofía de seguridad, con el LRFD, el Low Resistance Factors Design, se mayoran las acciones, se minoran las resistencias y, por lo tanto, se debe cumplir la inecuación señalada. La normativa AASHTO de la American Association of State Highways and Transportation Officials es lo que nosotros conocemos en España como un código técnico, en el que dentro de ese código técnico el documento relativo a las estructuras de hormigón básicamente sigue el patrón de la instrucción de la ACI con la particularidad de que es una normativa, es un documento mucho más pensado para las estructuras de hormigón habitualmente utilizadas en obras civiles. ACI básicamente es una norma pensada para estructuras de hormigón de edificación y lo único que hace esto es, digamos, dar una vuelta de tuerca más para las estructuras de hormigón que utilizamos en obras civiles. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si estamos proyectando una estructura de hormigón para un puente o pasarela y las indicaciones de AASHTO y ACI no son similares, debería prevalecer el criterio más conservador de los dos, que seguramente corresponderá a AASHTO. Ya vemos
que el enfoque de esto es muy similar al de ACI y lo único que hace pues incorporar más referencias para el diseño y comprobación de modelos de bielas y tirantes específicos con detalles constructivos, estructuras de hormigón de obra civil. Y finalmente, el factor reductor de la resistencia al hormigón, un pelín más exigente que en ACI, aunque, como ya hemos dicho, las filosofías de cálculo pues son prácticamente idénticas. Por último, hemos querido incluir en el seminario una tabla resumen con los aspectos más relevantes de las 4 normativas mencionadas. Y bueno, merece la pena mencionar que la determinación del modelo de bielas y tirantes correspondiente, la resolución de dicho modelo y la consiguiente obtención de los esfuerzos en los elementos constituyentes es común para las 4 normativas. Las únicas diferencias corresponden a los criterios de dimensionamiento de los elementos constituyentes, nada más y nada menos. Que no es poco, quiere decir que el enfoque de la metodología es común para todas las normativas. Lo único que cambiará será el tratamiento de las comprobaciones del dimensionamiento de los elementos constitutivos del modelo. En esta tabla vemos los criterios de dimensionamiento de las bielas según la nomenclatura introducida en cada una de estas normativas, en el código, en la EHE, en la instrucción ACI y en ASTO, ya digo, referentes a las bielas, la capacidad resistente de las bielas. A continuación, vemos también el diferente tratamiento de los tirantes y las diferentes comprobaciones a realizar en los nudos. ¿Vale? Esto, me imagino. Bueno, por último, terminamos indicando dónde aparecen los ejemplos específicos y los artículos donde se recogen los aspectos tratados de la metodología de bielas y tirantes. Si tienen interés, que me imagino que sí, en estas últimas tablas que acabamos de señalar, les invitamos a que revisen esta sesión una vez que la grabación esté disponible en nuestro canal de YouTube. Posteriormente volveremos a comentarlo. Me gustaría añadir, y ya como colofón del seminario, que como siempre ocurre en ingeniería estructural, lo realmente básico es comprender el concepto y alcance de la metodología que empleamos. A partir de este punto, que las comprobaciones se hagan con una normativa u otra, entiendo que es lo de menos, porque la verdadera clave de todo lo que hacemos debe basarse en la comprensión íntima de los conceptos que subyacen tras los cálculos que desarrollamos. Esperamos que estos 2 seminarios hayan servido precisamente para mostrar y explicar dichos conceptos de la manera más clara posible. Bien, vuelvo a repetir la bibliografía que introduje en el seminario anterior. Creo que son los documentos más interesantes, aunque realmente hay una bibliografía muy completa y muy interesante del método de bielas y tirantes, prácticamente en todos los países del mundo, en inglés, en español, en alemán, en francés. La verdad es que hay mucho y bueno. Pero, bueno, como siempre hay que elegir, y parece que aquí de lo que se trata es de dar las mejores impresiones respecto a los documentos que normalmente manejamos, pues les vuelvo a indicar este documento de Fleisch, Schaeffer y Genewyn, que está considerado como el documento fundacional del método y corresponde a un artículo que publicaron los autores en la revista del PCI Journal en mayo de 1987. Esta es la revista periódica del Pre-Stress Concrete Institute norteamericano. La última de la referencia, la tercera, corresponde a un muy buen resumen que la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, H, publicó en 2003 sobre el tema. Recoge un montón de modelos, muchos, muy bien documentado, muy bien explicado, y bueno, me parece una publicación bastante completa. Y por último, a mí siempre me gusta incluir el libro de Carl Eugen Kurrer, que seguramente es la referencia fundamental en la descripción de la historia de la teoría de estructuras con un enfoque absolutamente ingenieril. Bien, recuerdo que estamos a su disposición para cualquier cuestión en la que requiera nuestra colaboración, ya sea de carácter teórico o de carácter práctico. Estaremos encantados de atenderles en la dirección electrónica indicada en la diapositiva, ljsanz@imgn.net o a través de nuestra web www.imgn.es.
Por supuesto, desde Civil Studio, exactamente lo mismo. Cualquier cosa que necesiten pueden contactar con nosotros para resolver, plantear cualquier pregunta relacionada con los módulos, con nuestro software y con la capacidad de cada uno de los módulos con los que planteamos la resolución de las estructuras que manejamos. Igualmente no olviden que pueden instalar la versión gratuita de Civil Studio directamente desde la página web indicada en pantalla, y dicha versión gratuita incluye 7 de los módulos del software, así como la opción de prueba del resto de los módulos. Como les he indicado al comienzo de este webinar, desde Civil Studio Imagina hemos programado una serie de webinars, tanto teóricos como prácticos, de seguro interés para todo ingeniero civil, que iremos anunciando a través del correo electrónico, de nuestras newsletters y de nuestros perfiles en las diversas redes sociales. Igualmente pueden seguir estos vídeos en diferido desde el canal de YouTube de Civil Studio. Les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Y aquí en pantalla ven el próximo webinar de carácter práctico que se realizará el día 16 de abril, relacionado con el diseño de vigas postesadas, en el que desde ya pueden inscribirse en la web de Civil Studio. Actualmente estamos preparando nuevo material para seminarios teóricos que, como les decía antes, iremos anunciando conforme los tengamos completamente terminados. Entre ellos, lógicamente, estará la tercera y última sesión dedicada a la metodología de bielas y tirantes, en la que abordaremos la resolución completa de algunos de los modelos específicos incluidos en las diversas normativas que hemos mencionado en la presente exposición. Y bien, hasta aquí el webinar. Voy a salir del modo de pantalla completa y antes de resolver las dudas del chat, vamos a realizar el sorteo. A ver, antes no se me oculta. Perfecto. Vamos a realizar el sorteo del módulo sección compuesta de Civil Studio. Y me pasan un nombre con esta dirección, ing.cristianmarmol@hotmail.com. Repito, con esta dirección de correo electrónico, ing.cristianmarmol@hotmail.com. Si está por aquí presente, enhorabuena. Y si quiere saludarnos en el chat, será un placer. Y en breve recibirá las instrucciones de instalación. En cuanto al método de vilas y tirantes, si alguien tiene interés en disponer de software para el cálculo empleando modelos de vilas y tirantes, que contacte con nosotros en comercial@civilestudio.com y le informaremos de cómo conseguirlo. Repito, comercial@civilestudio.com. Y bueno, es hora de leer las posibles consultas y de tratar de responderlas. O sea, conecto el chat y repaso. Vamos a ver. A ver. No se escucha perfecto. A ver, se me va poco. Buenas tardes. En ese caso, ¿se permite el uso de ganchos para longitud de desarrollo? Cristian Leonardo Zuna pregunta si se permite el uso de ganchos para longitud de desarrollo. Por supuestísimo que sí. Cualquier sistema que nos permita asegurar el anclaje de los tirantes, que como ya hemos visto es absolutamente básico, por descontado. Se puede utilizar los ganchos, claro que sí. Juvenal Moscoso. Buen día, ¿podría aclararme una duda? ¿Cómo encaro un modelo de vilas y tirantes para un estribo de puente con cimentación profunda con 2 filas de pilotes paralelas a la pantalla del estribo? Bueno, pues partiendo de lo más simple, no a lo más difícil, sino a la realidad. Es decir, nosotros lo que tenemos, entiendo que tiene, es un muro de estribo y tiene en el encepado 2 filas de pilotes. Y en esas 2 filas de pilotes usted puede hacer un corte y analizar qué es lo que ocurre en el plano. Entonces puede hacer un modelo plano de vilas y tirantes y ver cuál es el modelo que va a tener justo en ese plano. Luego lo que tiene usted que pensar que ese modelo plano hay que trasladarlo a la realidad tridimensional. Pero bueno, entiendo que en este caso, si es un muro corrido y al final tiene una batería de pilotes por delante y por detrás, pues lo que va a obtener va a ser muy semejante, la tridimensionalidad del modelo plano pues va a ser directa. Por lo tanto, a partir del modelo plano, yo creo que va a obtener todo lo que necesita. La identificación de las bielas, de los tirantes y el comportamiento de los nudos. Eduardo Núñez del Prado.
Pregunta, por ejemplo, suponiendo una viga de gran canto con una carga puntual al centro, ¿cuál sería la diferencia entre considerar bielas prismáticas y bielas tipo botella? Esto a fin de entender la influencia de la forma de las bielas en el método. Bien, a ver, esto, eh, ya digo, a efecto de las bielas, nosotros lo que debemos pensar es si esa biela, si existe una longitud suficiente para que se pueda producir una dispersión en una zona suficientemente importante de la longitud de la biela, ¿correcto? Es decir, si la biela es una biela corta, difícilmente va a poder dispersarse lo suficiente. Si está muy comprimida, por ejemplo, si es del cordón de compresión en una viga y que viene además en continuidad del cordón de la celosía, de Ritter-Morse, pues evidentemente no tiene capacidad de dispersarse porque está muy comprimida precisamente por la definición de ese cordón de compresión. En el caso que tú estás planteando, para saber cuál es el comportamiento de la biela, realmente no nos importa mucho la tipología. Es decir, lo que nos interesa a esos efectos es saber cuál es la compresión que le está comunicando desde los nudos a la propia biela, y luego lo que tenemos que hacer es un cálculo de verificar si esa compresión la podemos resistir por la anchura de biela que nosotros estamos estimando. Es decir, si la biela es una de tipo, este tipo prismático, la anchura de la biela va a ser mucho más pequeña que si es una de tipo abanico o si es una de tipo botella. Por lo tanto, puede ser que para una misma compresión, al ser el área de ese elemento menor, es posible que tengamos una comprobación de resistencia que no se pueda cumplir y, sin embargo, si tenemos una anchura mayor de la biela, entonces sí que la podamos cumplir. Pero, en todo caso, más allá de las comprobaciones en las bielas, que normalmente no suelen dar problema, lo que sí que es muy importante es definir la tipología de las bielas para hacer correctamente la comprobación de los nudos, porque ahí es donde está la clave. Es decir, en función de cuál sea la dimensión de la biela, de cómo se dispersa y de si se vuelve a concentrar justo cuando llega el nudo, al final nosotros lo que necesitamos saber es cuál es el área, la anchura eficaz, la anchura equivalente de esa biela para poder hacer bien la comprobación de cómo son las tensiones aplicadas por esa biela sobre el nudo y si el hormigón de mi nudo, y en función de si es multicomprimido de carácter biaxial o de carácter triaxial, la resistencia, hormigón que forma parte de ese nudo es capaz de resistir ese estado tensional generado tanto por las bielas como por los tirantes. Bueno, por los tirantes no. Los tirantes al final no te dan capacidad de compresión, pero sí que te restan, porque al fin y al cabo te están quitando un porcentaje de la resistencia característica disponible para que pueda resistir el hormigón del nudo. Espero haberte contestado. Florencia, ¿el software plantea solo las distintas posibilidades de modelos o uno le tiene que introducir algunas indicaciones de la dirección de bielas y tirantes que supone? Bien, el software que actualmente maneja Civil Studio en relación con bielas y tirantes tiene dos posibilidades. Una, o que tú directamente introduzcas el modelo que tú sabes que va a existir, o que él te proponga alguna solución. Entonces, o que lo hagas libre completamente. Entonces, para los modelos más habituales no hay ningún problema porque, yo digo, aparece en la bibliografía habitual, y en los otros, pues bueno, estaríamos en esta disposición. Nosotros probaríamos diversos modelos y en función de lo que fuéramos obteniendo y en función de la longitud de los tirantes, pues nos quedaríamos con uno u otro. Pero bueno, da la libertad de poder elegir el modelo que quieras y hacer la combinación que quieras. Lo que pasa es que luego, por supuesto, te plantea las combinaciones pertinentes, no las combinaciones, sino las comprobaciones pertinentes para cada uno de los elementos constituyentes, las bielas, los tirantes y los nudos. Óscar, una consulta. ¿Hay ventajas en el análisis de estructuras por bielas y tirantes a MEF? Bueno, hombre, hay una básica, y es que bielas y tirantes lo puedes hacer a mano y es muy rápido. Y sin embargo, MEF, pues primero necesitas un software habitualmente bastante sofisticado, que normalmente tiene un precio pues bastante importante, y luego también tienes que saber manejarlo. Es decir, el hecho de utilizar método de elementos finitos no te da la solución. O sea, hay que saber manejar ese programa, hay que saber obtenerlo y hay que saber interpretar los resultados que dan, que no son en absoluto directos, ¿no? Entonces, para poder manejar
un modelo de elementos finitos simplificado, que tú puedas obtener unos resultados que luego puedas trasladar directamente a un modelo de vilas y tirantes, pues en fin, eso también lleva su tiempo y hace falta la experiencia. Entonces, ¿ventaja de vilas y tirantes, modelo de vilas y tirantes? Sí, porque es muy, muy simple, ya digo, se puede hacer a mano y resolver a mano prácticamente, pero sí que es cierto que para nudos que desgraciadamente, o para zonas de discontinuidad que desgraciadamente no están recogidas en ningún libro, en ningún estudio, pues la verdad es que no queda más remedio que hacerte el modelo en elementos finitos e intentar intuir por dónde van los tiros, ¿no? Ese es el asunto fundamental. Camilo, es claro que debe revisarse la compresión o tracción de los nudos en cada uno de sus lados. En ese caso, como el área de la biela tipo botella tiene su menor sección precisamente en la zona nodal, ¿no sería necesario revisar solamente el nudo y no desgastarse en la revisión de la biela? Sí, por descontado. Puede ser, por descontado que sí. Lo que pasa que, bueno, al final las normativas te dan todas las pistas que tienes que hacer. O sea, tienes que cumplir biela, nudo y tirante. Como tú dices, en este caso, siempre lo limitativo será la dimensión menor de la biela, que lógicamente se va a producir en los nudos. También es cierto que mucho cuidado porque podríamos tener patrones de fisuración diferentes en el nudo que a lo largo de la biela. Y como la compresión de la biela depende de la fisuración transversal, a lo mejor resulta, o puede ser, que resulta que estamos en un tamaño de biela pequeño en la zona del nudo, nos quedamos moderadamente tranquilos porque allí funciona, pero en cuanto sale la biela del nudo y atraviesa, imaginemos, una zona de fisuración de cortante, por lo tanto, esa fisuración de cortante transversal a la biela corta la resistencia del hormigón, la baja un 30% y a lo mejor resulta que aunque tengamos mayor anchura, por efecto de la dispersión de la biela, a lo mejor resulta que estamos en una situación peor. Bueno, hay que verificarlo. Libardo Augusto Trigos Ramírez pregunta, ¿el módulo de puentes comprueba vigas diafragma por el método de puntal tensor? El módulo de puentes, el completo, está compuesto por varios minimódulos. Uno de esos módulos es, por ejemplo, el tablero de vigas, y en el módulo tablero de vigas la zona de introducción del pretensado está estudiada con un modelo específico de puntal tensor. ¿Vale? Entonces, digamos que cada uno de los módulos de Civil Studio lleva aparejado en su propia formulación los elementos necesarios para la total determinación de los elementos que estamos proyectando. En este caso, ya digo, el módulo de puente, en cada uno de esos módulos vienen incluidos detalles concretos, muy específicos y muy claros de las geometrías que somos capaces de modelizar. ¿Vale? Vuelvo a repetir que si nos encontramos con una tipología, con una geometría muy compleja, muy especial, muy particular, pues es posible que haya que revisar y que estemos obligados a hacernos un módulo, un modelo específico y simplificado para ver, para intuir cuál puede ser la disposición de las bielas y de los tirantes en esa zona. Joab pregunta, ¿diferencia en cuanto a normativa ACI y ASTO? Pues básicamente que ASTO es un poco más restrictiva en cuanto a la capacidad resistente de los elementos y poco más. Ya digo, son muy semejantes, pero en el peor de los casos que nos encontremos una situación en la que los resultados obtenidos con ASTO y con ACI sean diferentes, evidentemente nos tenemos que quedar con la más conservadora de todas, que ya digo que habitualmente suele ser ASTO. Digo que ACI está muy pensada para estructuras de edificación y ASTO lo único que hace es dar esa vuelta de tuerca más y dar alguna pista sobre situaciones concretas que ocurren en las estructuras de hormigón de obras civiles. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, yo aprovecho la circunstancia, pues un poco para repetir lo mismo. Estaba pensando, antes cuando estábamos hablando de fallos en longitudes de anclaje, me ha venido a la mente la pasarela de
Florida, ¿no? Pues, en Miami, que bueno, si estoy en lo cierto, parece que ahí hubo un mal detalle de un anclaje en uno de los nudos de esa celosía de hormigón, ¿no? Pero bueno, mucho cuidado en esas circunstancias porque son muy, muy, muy delicadas. Adrián pregunta, en las bielas tipo botella, quiero recordar que el Eurocódigo introduce un nuevo sistema de bielas y tirantes, por lo cual nuevas tensiones se generan dentro de las bielas transversalmente a la dirección de la biela. ¿Está de acuerdo? Sí, absolutamente sí. De hecho, es un modelo, no es que sea una novedad, siempre hemos sabido que ha existido. Es decir, en las bielas, en cualquier biela se genera un modelo secundario de bielas y tirantes por el cual se generan tracciones en los puntos intermedios de la biela, tracciones transversales que son inevitables. ¿Vale? Entonces, sí, por descontado, eso existe. Otra cosa es que nosotros entendamos que sea lo suficientemente importante para prestarle una atención específica y que creamos que nos puede inducir patologías de fisuración y, por lo tanto, cambiarnos la rigidez. Pero, claro, pensemos, vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy presente porque posibles fisuraciones transversales a la biela reducen la capacidad resistente del hormigón que conforma esa biela de forma bastante importante, con lo cual, pues efectivamente hay que tener cuidado. Dice Adrián que también tengo una duda en relación a las bielas las cuales no están ancladas. Por no ancladas quiero decir, como ha podido ser en la diapositiva del punto 1.7 de la presentación, en el cual había una biela vertical al apoyo sin ningún tirante. ¿No sería esto un modelo no válido al no estar anclado? Y una mínima excentricidad podría generar tensiones que no podrían ser retransmitidas. Digamos, por ejemplo, la base de viga. Correcto, absolutamente correcto. Por supuesto, es decir, pensemos siempre que los modelos que estamos utilizando son unas condiciones absolutamente ideales. Es decir, pensar que incluso que un apoyo no va a generar, o sea, pensar que el apoyo va a trabajar en el eje del apoyo y que no va a introducir ninguna excentricidad respecto al modelo de bielas y tirantes que estamos pensando, pues evidentemente es utópico, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar posibles excentricidades y siempre hay que considerar que los nudos estén perfectamente atados y que no dejemos al azar nada. Pero, en cualquier caso, también quiero decir que si la transmisión de reacción a biela es directa, en teoría, aunque exista ahí un tirante, el tirante, si no existe excentricidad, el tirante evidentemente no asumirá ninguna tracción. Con lo cual, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es cuestión de la elección de los modelos, de que nos quedemos moderadamente tranquilos y de que valoremos las incertidumbres que nosotros pensamos de las cargas que estamos utilizando. Es posible, si no estamos absolutamente seguros de las cargas, de los esfuerzos, de las acciones que estamos utilizando en nuestras secciones frontera, pues entonces tendremos que ser más cuidadosos y hacer un pequeño análisis de sensibilidad para verificar que con pequeñas variaciones de esos esfuerzos o de esas acciones, si cambia mucho el comportamiento de nuestra zona de discontinuidad con esos modelos de bienes y tirantes que hemos elegido. Si efectivamente eso ocurre, pues seguramente eso nos da una pista de que el modelo sí es plausible, pero bueno, a lo mejor es inestable en tanto cuanto depende mucho de la tipología de las acciones comunicadas, ¿no? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con eso, por supuesto. Ah, 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 ah. Lo mismo, dice lo mismo, Adrián dice lo mismo pasó en un puente en Colombia, si no recuerdo mal, recomendarle echarle un vistazo, es hace poco. Bueno, yo al final, seguramente de todo lo que estamos comentando aquí es lo más delicado. Es difícil que una biela reviente. Es difícil que un tirante falle porque ya ven que la comprobación, el cálculo de un tirante pues es muy básico, es decir, es simplemente de lo que se trata es de disponer la suficiente armadura y ya está. Sin embargo, no es tan evidente el conseguir una buena longitud de anclaje, una correcta longitud de anclaje. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, que incluso cuando el gancho es factible, es que muchas veces no hay ni capacidad para doblar bien la barra. Entonces, incluso las barras tienen su diámetro de doblado, su radio de giro, y si no respetamos ese radio de giro, a lo mejor pensando que estamos anclando perfectamente el tirante de tracción, a lo mejor lo que estamos induciendo por un quiebro muy brusco, lo que estamos induciendo es una compresión en la esquina del quiebro y reventamos el hormigón, simplemente por el hecho de no hacer el radio de doblado de la armadura de forma correcta, ¿no? Entonces, claro, muchas veces eso proviene de que la geometría que hemos dispuesto no es la ideal y que estamos intentando transmitir una carga o una acción
y en un punto en el que no hay geometría suficiente para resistir esa carga. Por lo tanto, sí, sí, muchísimo cuidado con esos, mucho, 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 mucho cuidado. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas. Adrián nos indica anclaje del armado en el puente Chirajara. Y eso nos decías que estaba en Colombia. Bueno, pues sí, lo veremos y le echaremos un vistazo. Y pues nada, no mucho más. Les agradezco, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, les agradezco mucho la asistencia. Eh, espero que haya resultado de su interés. Espero volver a verles en otros seminarios, que no sé si el próximo seguirá siendo de vilas y tirantes o ya rotaremos o giraremos hacia seguramente algo un poco más práctico. Pero bueno, en cualquier caso, les estaría encantado de verles otra vez y de compartir con ustedes otro nuevo seminario. Por lo tanto, muchísimas gracias por su asistencia y mucha fuerza y mucho ánimo para la situación que estamos viviendo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.